Hola, muy buenos días. Los saludo Fernando Palma. Aquí les dejo mi comentario de mercado. La semana empezó con una corrección de los mercados, mercados financieros, en especial los de riesgo. Básicamente la noticia tiene que ver con el incremento de los casos en determinados países que ya han transitado por ratios de vacunación elevados de su población. Me estoy refiriendo a Canadá, algunos estados de los Estados Unidos y en especial Reino Unido. Y esto hizo que algunos índices accionarios tuvieran fuertes caídas, bolsas europeas, bolsas asiáticas y y la bolsa americana, también los índices más importantes de la renta variable americana también tuvieron correcciones importantes ayer y hoy día están borrando las pérdidas de ayer e inclusive podríamos cerrar en un nivel todavía mejor que el que se tenía en la apertura previa. Y básicamente la historia va por el incremento de nuevos casos que se está viendo en el Reino Unido. Por ejemplo, para ponerlo en contexto, el promedio móvil de contagios diarios de la segunda ola, es decir, el máximo de la segunda ola en Reino Unido estaba alrededor de 60.000 casos diarios y ahora con este rebrote estamos hablando de casos diarios de 50.000. Por ese lado hay una clara preocupación y razonable preocupación. Por el lado de pérdidas humanas diarias, en el máximo de la segunda ola en Reino Unido se tenían pérdidas diarias en promedio móvil de 7 días, alrededor de 1.240 pérdidas humanas diarias. Sin embargo, en este episodio estamos teniendo en promedio móvil de pérdidas humanas por día 42. Entonces hay una diferencia importante. Se está teniendo probablemente mayores tasas de hospitalización, mayores tasas de casos diarios, pero desde el punto de vista de la tasa de mortalidad, los niveles siguen siendo bajos o aún más bajos de lo que habían en lo máximo de la segunda ola en Reino Unido. Además, la clínica también es por largo distinta. Los antivirales han mejorado en forma importante, ¿no? En el caso de Reino Unido tenemos al 53% de la población con dos dosis y el 15% con una dosis. 68% de la población ha recibido al menos una dosis, está cerca del 75% que dicen los expertos que se requiere para lograr este término de inmunidad de rebaño o herd immunity. 99% de los casos de COVID de Reino Unido provienen de la variante Delta. Entonces, digamos, riesgos o nubes grises en el horizonte básicamente trajeron una corrección muy fuerte ayer y también eso empujó al mercado de renta fija. Las tasas del Tesoro americano a hoy por la madrugada llegaron a estar en niveles de casi 1,13 y hay que recordar que el cierre del año pasado, la tasa de 10 años del Tesoro estuvo en niveles de 0,92 y llegó a un máximo el 30 de marzo, 1,7742, para haber caído cerca a niveles de 0,13 que se vio en la madrugada. Hoy está, ya luego de haber estado en mínimos, está repuntando y ubicándose cerca de, por lo menos por la marca arriba del 1,20. Eh, Luego, también tenemos, por ejemplo, el mercado de renta fija, la tasa de inflación que está mostrando la curva, está alrededor del 2,2% y llega a pensar que la tasa implícita de inflación en la curva de tesoros estuvo en 2,60. Aún ambas tasas están por debajo, inclusive la parte más alta de la tasa de break-even inflation a 10 años está por debajo de la inflación anualizada, que es 5,4%, con lo cual el mercado de renta fija valida la hipótesis de la Fed de que la inflación tiene un componente transitorio. El pinamiento de la curva americana, 2 contra 10 años, el spread llegó a ubicarse en 160 básicos y ahora está por debajo de los 94 básicos, siempre esperando crecimiento, es decir, la pendiente sigue estando positiva, pero bastante más aplanada
y al año pasado llegó a estar pasando 80 básicos, o sea, solamente casi 14 básicos por encima de lo que estaba negociando al cierre del año pasado. Y como información anecdótica, Apple estaba eh, posponiendo el retorno a oficina de sus trabajadores debido a esta nueva espiral de incremento de casos de contagio. Por por el lado de tasas, el mercado está probablemente pensando más en el call que tiene el analista de HSBC, Steven Mayer, de que las tasas del Tesoro americano deberían estar alrededor de 1%, asumiendo tasas probablemente de la Fed que se van a postergar, y el tapering también que se podría, en el papel estaba para ser anunciado en agosto en la reunión de Jackson Hole, probablemente vaya a tener también una revisión. La palabra probablemente que vaya a usar los miembros de la Fed vaya a ser que la Fed podría estar monitoreando las variables, que todavía no se han alcanzado los objetivos y que la Fed va a ser paciente hasta eh, manteniendo las condiciones acomodaticias. Entonces, ayer caía muy fuerte la renta variable, ya está cayendo casi 2%, terminó cayendo 1,5%, y hoy día tenemos un rebote importante, y esto es lo que ya estamos viendo hoy. Las monedas ayer fue una fuerte compra de dólar a nivel generalizado, y hoy esas posiciones largas empiezan a costar, así que hoy día estamos viendo un alivio por parte de la compra de dólar en esta parte de la región, en Latinoamérica. En el caso del sol peruano también no es la excepción. Eh, Podríamos comentar por el lado político. Ayer el Jurado Nacional de Elecciones en Perú proclamó como ganador a Pedro Castillo de la segunda vuelta, y eh, obviamente recibió la felicitación de otros mandatarios de la región y de organismos internacionales. Con lo cual, y también en ese sentido, la candidata de Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular eh, concedió la victoria también a Pedro Castillo, y lo que podríamos estar viendo es el inicio de algún orden en la transición, que la verdad fue algo más accidentado que otros procesos electorales en el pasado. Entonces nos vamos al siguiente, la siguiente pieza de información que falta saber: la conformación del gabinete. Un vocero de Perú Libre ha dicho durante esta mañana de que por la tarde van a mostrar los nombres de digamos, de los principales ministros, o tal vez todo el gabinete. Eso es lo que ha dicho un portavoz hoy día de Perú Libre. Tal vez hoy día, tan pronto como hoy por la tarde, se conozca quiénes serían los ministros. El mercado está esperando que el ministro de Economía eh, sea, sea ocupado por Pedro Franque, que ha estado en varios roadshows en bancos de inversión, y que probablemente la silla del Banco Central la obtenga probablemente Oscar Dancourt, aunque se la han ofrecido a Julio Velarde. Por el lado del mercado de cambios local, podemos comentar que hoy, como el resto de probablemente los siguientes días, tengamos vencimientos de instrumentos cambiarios, y esto lo que ya sabemos es que presiona el tipo de cambio al alza, ¿no? Presionó al alza. Probablemente si no hubiéramos tenido vencimientos de instrumentos cambiarios, probablemente el tipo de cambio hubiera caído en línea con la región y en línea con una suerte de transición más ordenada, pero al inicio tuvimos una subida fuerte en el tipo de cambio local, y ahora está cayendo un poco por la ausencia de noticias, y de esta, que por lo menos ya se ha tenido pues la designación por parte del Jurado Nacional de Elecciones. En el caso de los instrumentos cambiarios, los vencimientos de los cambiarios están teniendo al momento eh, alguna suerte, o tuvieron alguna suerte de entrampamiento.
En el swap cambiario, usualmente el Banco Central ofrece pagar una tasa en dólares que estuvo en línea con la tasa de la Reserva Federal 0,25. Recientemente se han elevado las tasas de swap cambiario para hacerlo más atractivo, pero siempre los puntos al mes, los puntos forwards a 2 meses probablemente estén generando mejor espacio para cubrir la demanda que tienen eh, en el NDF los bancos locales. Entonces, el Banco Central está un poco más flexible para mejorar la cotización que está recibiendo en los cambiarios los bancos. Y esta es una política flexible que lo que evita de alguna forma es que se utilice el instrumento de venta de dólares directas en el mercado cambiario. El swap cambiario es como el CDR, son instrumentos que generan rentabilidad, su indexación al tipo de cambio para quien que tiene y gana la subasta, pero no genera una pérdida de reservas. Las ventas en spot, que es el Banco Central, necesariamente generan ese efecto. Entonces el Banco Central por el momento está pagando algo más de tasas. Los bancos locales probablemente estén más proclives a aceptar swap cambiarios en plazos cortos. Probablemente el sesgo de la política monetaria del Banco Central de por lo menos tener un incremento de tasa en adelante podría también estar exigiendo por parte de la banca un premio extra en la tasa dólar para participar de estos swap cambiarios, ¿no? Eh, y eso es lo que estamos visualizando al momento, algo más presionado a la baja el tipo de cambio, el tipo del dólar también perdiendo terreno a nivel regional. Probablemente las políticas acomodaticias a la luz de estos nuevos casos que se tengan vaya a continuar. El entorno de tasas bajas va a ser positivo. Al momento tenemos una ampliación de los spreads en la región, seguramente el segmento corporativo y el segmento soberano también los spreads se están ampliando porque la tasa base está cayendo y aunque caigan los rendimientos de instrumentos de renta fija en moneda local y extranjera en países de la región, igual los spreads pueden estar ampliándose, pero la tasa base ya le va a costar mucho regresar a los niveles anteriores. Probablemente terminemos 20 o 30 básicos por encima de los niveles actuales hasta cierre de año y eso es aún por debajo de lo que el mercado está esperando. El mercado está esperando que la tasa del Tesoro americano cierre el año en 2% y vemos que va a ser eso muy difícil y eso sigue siendo constructivo para activos de la región. Eso es todo por mi parte, que les vaya muy bien, un saludo.